Y dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amén, puede sentarse, hermano y hermano. ¿Por qué no pudimos echarlo afuera? Está hablando de un demonio. Esa es la historia sobre el muchacho endemoniado, el cual los discípulos, bajando del monte de transfiguración, llegaron a un lugar donde había un hombre endemoniado, un muchacho endemoniado, y el resto de los discípulos no habían podido echarlo fuera. Entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Por qué no pudimos hacer esto? Obviamente lo habían hecho ya con otros demonios. Obviamente habían tenido otros instantes donde habían visto el poder de Dios manifestado. Pero en este momento dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo afuera? Versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Amén. Es fácil la respuesta, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pasa de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe, o en otras traducciones, por vuestra incredulidad. Ahora, vamos a pensar lo que está sucediendo. Ellos ya habían visto demonios echados afuera. Ellos ya habían visto sanidades, grandes cosas. A Jesús y a Pedro caminar sobre el agua. Toda clase de cosas han sucedido ya. Sin embargo, ellos ahora se encuentran con algo que no podían sobrepasar. Amén. Y Jesús les dice, vuestra poca fe o vuestra incredulidad. Póngase a pensar eso, Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes tienen poca fe en este momento. Entonces póngase a pensar uno en realidad, pero Señor, ¿cómo así que poca fe? Si ya hemos visto sanidad, milagros, hemos visto toda clase de demonios echados afuera, sin embargo dices que tenemos poca fe. Déjeme decirle lo que sucede acá. Lo que sucede acá es de que hay veces, o no hay veces, déjeme darle una declaración que esto es para todos. No todos aquí creemos todo lo que está escrito en este libro. Usted cree en Dios, ¿verdad? Que sería bueno, ¿creen en Dios o no? Sí, gloria a Dios. Amén. Usted que estaba en otro lugar. Creemos en Dios, creemos en Jesús. Y podríamos decir que generalmente creemos en la palabra, ¿verdad? En lo general. Pero hay momentos donde vas a enfrentar cosas que de pronto aún no crees 100% en ti, para ti y por medio de ti. Puede que a veces te encuentres con cosas que son un obstáculo grande o una montaña grande, ¿verdad? Porque creemos en Dios, pero hay veces, bueno, todavía no creo ese. ¿Ese qué? Ese versículo, esa enseñanza, esa promesa. Hay veces no lo creemos todo. Por ejemplo, y eso está para hasta hablar de montañas. Hay veces las personas dicen, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero no creo en el dar, o no tengo ninguna convicción. En realidad el dar, diezmo es de la ley de Moisés, así que no me hables del diezmo. Y yo nada más amo a Dios y ya. Entonces hay veces no creemos en todo lo que está en el libro. Esta prédica no es sobre diezmo, así que no se asuste. Amén. Es de otra cosa mucho más profunda en este momento que Dios está haciendo en nosotros. Pero es algo tan básico, elemental, lo que son los diezmos. Es una ilustración. ¿Por qué? Porque hay veces creemos en varias páginas, en varias enseñanzas, pero llegamos a una que, bueno, en realidad no sé. No me atrevo, todavía no confío. Es como un amigo mío me decía a mí cuando se estaba convirtiendo al cristianismo. Me dijo, lo más duro para mí fueron los diezmos. Esa transición, porque él dijo, tú sabes que yo gano mucho dinero, y cuando yo hacía ese cheque yo era como, es posible que vaya yo a entregar esto.
¿Cómo es posible que en realidad que yo vaya a mirar cuál es mi décima parte, cortarla y ¡pum! ¿Cómo es posible? Y lo que pasa es que a veces la gente no comprende la promesa que hay en la palabra de Dios. Y estamos viviendo sin confianza aún en todo el libro, solamente en unas partes del libro que Dios nos ha dejado. Amén. Por ejemplo, el diezmo no comenzó en la ley de Moisés. El diezmo no nace en la ley de Moisés. El diezmo nace desde la creación de los universos. La primera palabra Bereshit de la Biblia hebrea, Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'er haaretz, esa primera palabra Bereshit significa también casa de primeros frutos. Casa de primeros frutos. Desde el principio Dios estaba estableciendo su casa de primeros frutos. Y tenemos que comprender de que Adán, Eva, sus hijos, todos comprendían lo que era dar a Dios primeros frutos. El que no lo comprendió fue Caín, ¿verdad? Y Caín le dieron celos de que por qué su hermano era bendecido y él no. Porque eso es lo que se refiere, era la bendición. Él veía en su hermano la bendición y él decía, ¿y yo qué? Y lo que pasa es que él no comprendía lo que eran traer sus primeros frutos. Esta mañana me estaba hablando un hermano de la iglesia, Alex, que Dios le estaba hablando a él sobre esto. Por eso estoy diciendo esto hoy, porque yo le dije, wow, justamente me está recordando de cosas que justamente van con lo que yo está hablando hoy de la fe. Y él me decía, yo no comprendía de que en realidad los diezmos no es solamente dar una ofrenda, sino que es dar la primera décima parte de mi entrada. O sea, es agarrar un cuchillo y cortar la primera parte. Él me decía, yo simplemente los acumulaba y los daba cuando podía para tenerlo como un colchón, asegurarme de que de pronto todo me alcanza y después de unos 2-3 meses, ok, ahora sí, todo estuvo bien. Y que el Señor le empezó a hablar, le dijo, no, es los primeros, es la primera décima parte. ¿Por qué? Porque es los primeros frutos. ¿Por qué? Porque es por fe. Amén. Porque es un acto y un pacto de fe con el Señor. Voy a tener fe con Dios en mis finanzas. Es fácil declarar fe en Dios, pero es más difícil cuando involucra esto. Amén. Cuando involucra, no. Ya no tanto tampoco. Cuando involucra esto ya empieza a tocar nuestro espacio personal, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque nosotros venimos de naciones gentiles, de pensamientos gentiles donde no comprendemos la bendición. Porque lo que sucede y lo que me está diciendo Alex que es verdad es de que el Señor agarra la décima parte y bendice el otro 90. Él agarra la décima parte y santifica el resto. Así que de ahora en adelante tu entrada es completamente bendecida por el Señor y santificada por el Dios de la gloria. Amén. Pero toma fe. Por eso Abraham, y aquí donde está, Abraham va caminando y se le aparece Melquisedec. Y dice, ¿quién es Melquisedec? Este hombre vino y se fue y nunca más escuchamos de él. Y Abraham, la Biblia dice que Abraham le da los diezmos de todo. Imagínate lo que Abraham hace. Abraham en ese entonces era un hombre millonario y tuvo que hacer un inventario de todo lo que tenía. Vacas, vino, frutos, trigo, todo su abastecimiento. Hizo un inventario y la Biblia dice que le dio a Melquisedec en la décima parte de toda su fortuna. Ahí. Porque él no tenía un lugar o cómo él hacerlo semanalmente, mensualmente, y en esos tiempos no andaban con monedas esa no era la forma. La forma de darlos era con el fruto que uno tenía, el trigo, maíz, hay veces tierra, ganado, ovejas. Esa era la forma como lo hacían. Así que él le da todo a este ser Melquisedec. Lo interesante es de que si tú hablas con un judío ortodoxo y le preguntas si diezma, él te va a decir que no. ¿Por qué? Porque los judíos ortodoxos creen de que el diezmo se da solamente en el templo de Jerusalén. Si no hay templo, no hay diezmos. Entonces, ¿cómo usted puede pensar, pero cómo sobrevive la sinagoga? No se preocupe, ellos no son bobos.
Ellos saben cómo sobrevivir. Que si tú eres miembro de una sinagoga, tienes que pagar 5,000 o más por cabeza al año. Y esa es la forma como tú compras tu asiento. Eso es por asientos, la membresía es del asiento. Y en la sinagoga hebrea no hay lap childs. Como en el avión, dice, oh, baby's gonna be on my lap. No. My lap, 5,000, pum. Cada persona. Y esa es la forma como sobrevive las sinagogas judías aquí en este momento. Ellos están esperando que construyan el templo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, ellos sí llevaban las diezmos al templo de Jerusalén. Pero lo interesante es que Abraham se lo dio ¿a quién? A Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Es una representación del sumo sacerdote Jesucristo. Por eso Hebreos nos dice que Jesús es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Y qué significa eso? Que ahora Dios nos vuelve otra vez a la fe de Abraham, donde nosotros se lo damos a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesús. Y lo hacemos como por fe. Pero el problema es de que muchas veces no creemos, ¿verdad? Y no confiamos. Y déjeme decirle lo que hay veces personas creen que le va a faltar dinero. Déjeme decirle, usted nunca le va a faltar nada cuando usted haga esto con el Señor. Es una bendición. Es una bendición. Y esa es la forma como lo ve. La palabra usada se llama en el hebreo es azar. O hacer, y viene la palabra azar. Azar significa diezmos, décima parte. ¿Sabe qué significa azar también? Enriquecerse. Enriquecerse. La misma palabra hebrea que significa décima parte es la misma palabra en el hebreo que significa enriquecerse. Porque usted alguna vez ha notado que los judíos tienen mucho dinero. No sé si lo ha notado o no, pero ellos son gente que ellos no están en hambre, ¿verdad? Esos de alguna forma u otra resuelven, ¿verdad? Ahora, si usted ve en la vida de ellos, ellos tienen un régimen muy fuerte de lo que es el dar. Son gente que nunca les falta, pero son gente que nunca dejan de dar. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba para uno en Dreamers Appliances en Downtown, en Midtown Miami. Yo veía todos los meses a rabinos que venían ahí a Dreamers Appliances y él los llenaba de appliances. Venía el rabino con todos sus 7 niños y todos así en filita y la esposa y todo, y hablaban, y él me decía, mira, vamos a darle estos a ellos. Y era toda una lista grande de appliances. Se los daba gratis todo el tiempo a todos los rabinos que venían. Esa es la forma como han vivido ellos. Han vivido con una forma de que ellos saben. Ellos no ven esto como un peso. Ay, Señor, me toca dar. Ellos dicen, no, es una bendición. Es una promesa. Es un beneficio. ¿Qué es lo que dijo Dios en Malaquías 3? Dijo, probadme a mí ahora en esto. Probadme, dice, pruébalo, trátalo. No digas, no, pruébalo, trátalo, a ver si no os abro las ventanas de los cielos sobre vosotros. Pruébalo. Y yo siempre he dicho, el diezmo, el uno tener problemas con esto, o ser una piedra de tropiezo para mí, es simplemente una falta de fe. Es incredulidad. Porque si yo creo en Dios de verdad, voy a creer en todas, digan todas sus promesas. No algunas, voy a creerlo porque es para mí. Es para mí. Una de las razones que yo quise tomar un trabajo secular era porque yo quería también dar más y dar, porque me fascina, porque hay una bendición en lo que es el dar. Hay una bendición grande y hay un gozo, y debe haber un gozo en mí. No solamente en ayudar al que no puede, ayudar acá, pero hay algo hermoso en yo tener un pacto con Jesús, el Mesías, directamente, y yo decir, Señor, esto te pertenece a ti, esto te lo entrego a ti, esto te lo doy a ti, tal como hizo Abraham, tal como hizo Jacob. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor en esto. El diezmo no es una ofrenda. El diezmo no es algo que yo ofrendo porque quiero dar alguito. El diezmo no es un sobrado.
El diezmo no es lo que puedo dar ahora. El diezmo no es ayudé a mi mamá en otro país. En serio, el diezmo no es que ayudé a persona en la gasolinera. No, el diezmo es la 10ª parte de lo que el Dios poderoso me ha dado a mí. Es simplemente así. Y es cortarlo, bendecirlo para santificarlo para el Creador, para Jesús nuestro Redentor. Y Él a cambio bendice ese 90%. Y nunca es un 90%, sino que se multiplica en nuestras vidas. Se multiplica en nuestras vidas. Así que comprenda, eso ahí es donde está el secreto y ahí es donde está la bendición de Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Tú te debes preguntar. ¿Lo hago porque tengo un amor para hacerlo? Porque tengo un deseo de hacerlo, porque hay en realidad, comprendo lo que dice la palabra, que es más bendecido dar que recibir. Hay un gozo en dar más grande que en el gozo de recibir. Por eso es que lo hacemos, porque estamos convencidos en nuestro Dios. Estamos completamente convencidos en nuestro Dios y queremos ser bendición. ¿Y por qué crees que a veces Dios nos ha bendecido financieramente? Si usted puede ver su vida y decir, wow, Dios me ha bendecido financieramente, es por la forma como dicen estas iglesias. Oh no, si Dios te ha bendecido es para ti. Adoramos a Dios por nosotros mismos. Vivimos para Dios por nosotros mismos. Acumulamos bienes solamente para mí. Yo creo y tengo la convicción de que si Dios me ha bendecido a mí financieramente, es para yo ser bendición a su reino, para Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que mueve. Mucha gente dice, ¿por qué el dinero? ¿Por qué el dinero? Porque ¿qué sucede en la tierra sin dinero? ¿Qué sucede en la tierra sin dinero? Si no es importante, ¿por qué Jesús tenía un contador caminando con Él? El cual tenía una bolsa de dinero. Amén. ¿Por qué? Porque había que comprar comida, ¿verdad? Porque había que hacer esto o hacer aquello. Entonces, lo único es que le dio la bolsa de dinero al diablo, a Judas. Y Judas le gustaba robar de esa bolsa de dinero. Así que mucha gente dice, oh, ¿sabes por qué lo hizo Jesús de esa manera? Porque mucha gente iba a decir, yo no doy dinero a la iglesia porque allá roban. Jesús dijo, sí, yo sé, yo también lo tuve conmigo. Se llamaba Judas. Y él dejó que no den dinero porque se lo va a robar Judas. No, denlo porque usted lo está dando para Dios. Judas se lo está robando, pero no importa. Eso es entre él y Dios. Amén. Es lo igual que la política. Oh, no, entonces no pague sus taxes. Porque los políticos se lo roban, ¿verdad? ¿Se lo continúan robando? Claro que sí. ¿Se lo roban en Estados Unidos? Seguro. En cualquier país del mundo. Pero Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y a veces necesitamos comprender, Dios a veces está esperando por ese paso de fe. Porque hay muchas cosas que de repente empezamos a vivir en la Biblia. Nuestra conversión inicial, creemos en Jesús, pero de repente no creemos todo lo que Jesús tiene para nosotros. Sino que empezamos a caminar en ciertas cosas y ciertas cosas se vuelven como una piedra de tropiezo para nosotros. Así que Jesús les dice a ellos, ustedes no pudieron, ¿por qué? Por su falta de fe. Y en el versículo 20, Mateo 17, 20 dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta monte o a esta montaña, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. ¿Sí ve lo que está diciendo el Señor? Nada os será imposible. Ahora, ¿tú ya crees esa escritura? O hay veces la mala leemos y decimos, sí Señor, sí, gloria a Dios. Nada será imposible. Y el Señor te dice, ok, ora por ese cáncer para que desaparezca. Dice, espere, déjeme llamar al pastor. O espere, amor. No, nada os será imposible. A ti, a mí, nada os será imposible. A los que creen, ¿verdad?
Y eso es lo que el Señor empieza, eso es lo que lidió Él con sus discípulos. Habían hecho cositas, llegaron a uno más grande y dijeron, oh no, no puedo. ¿Cuántas piedras de tropiezo no tenemos en nuestras vidas? Para unos, como dije, es las finanzas, mejor dicho. No quieren que les hables mal, se les cambian las caras cuando se habla de dinero en la iglesia. Es muy wow, como si hubieran comido un limón en ese momento. Pero para otros es como si estuvieran comiendo miel. Sí. Ay, qué delicia. Uf. Qué delicia dar, qué delicia, qué regocijo agarrar un cheque y escribir la 10ª parte de mi entrada. Gloria a Dios. Y eso es como un manjar delicioso cuando están firmando ese cheque. Entonces todo depende en mi perspectiva del reino de los cielos, en mi relación íntima con el creador de los cielos y de la tierra. Todo depende, ahí es donde está la fe. ¿Por qué lo estoy haciendo? No es por una iglesia, no es por una corporación, no es por un hombre, por un pastor, porque yo también los estoy dando. ¿Y a quién se lo doy? ¿A mí mismo? No, al mismo Melquisedec. Ahí es donde llega todo. Amén. Y Él es el que bendice a todos. Así que para todas las personas hay una piedra de tropiezo. Para otras personas la piedra de tropiezo es que no quiero hablarle a nadie, no quiero que nadie me mire, no quiero tocar a nadie. Y empezamos a hablar de orar por otra persona, decir yo sé que Dios lo puede hacer, pero no sé si lo puede hacer por medio de mí, ¿verdad? Y ahí es donde está esa piedra de tropiezo también. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero no sé si lo puede hacer por medio de mí. Entonces tenemos ese tropiezo, tenemos ese problema. Por eso mira lo que dice en la escritura. Juan capítulo 14 versículo 12. Juan 14 versículo 12. Vamos a escuchar cómo el Señor nos empieza a reafirmar. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aún mayores. ¿Quién puede hacer estas obras mayores? ¿El que qué? El que cree en mí. El que en mí cree. ¿Aquí hay alguien que cree en Jesús? Ok, tú calificas ya. Si tú crees en Jesús, Dios está hablando. Obras mayores que las que Él ha hecho, también vas a hacer. ¿Por qué? Porque Él va al Padre. Versículo 13, ¿qué dice? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Versículo 14 termina diciendo de esta manera: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Creemos eso de verdad. Es simplemente otra página, otro versículo bonito en la Biblia, que simplemente lo pasamos y ok, sí, no. El Señor nos está hablando directamente, lo repite. Por eso dice desierto, desierto. ¿Sabes qué significa ese desierto? Desierto es escucha, pon atención lo que quiero decirte. Vas a hacer obras más grandes en mi nombre. Si crees en mí, escúchalo. Grábalo en tu espíritu. Cada vez que tú ves al Señor diciendo desierto, desierto, es una exclamación, es un énfasis que Él quiere hacerle a sus creyentes. Créelo, recíbelo, porque es para ti el que cree. Ahora, tú puedes decir, pero todo, ok Señor, quiero un Ferrari afuera, ya, en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? O un bote, lo que sea, ya mismo afuera, Señor, parquea. Yo tengo fe, yo creo que cuando yo salga de este edificio me van a dar las llaves. Yo puedo decir, yo creo y tengo fe en Jesús. Ahora, el Señor simplemente nos puso un parámetro en esta área de creer. Santiago capítulo 4 versículo 3 nos lo dice. Santiago 4, 3. El Señor nos guía, empieza a guiarnos y decirnos, esto es algo espiritual.
Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces dice, tú pides, pero estás pidiendo en realidad carnalmente. Estás pidiendo para tu propio reino. La única condición que el Señor tiene para nosotros es de que tengamos una mente del reino. Una mente del reino. Dice, ten una mente del reino, no una mente de pensar solamente en tus cosas terrenales, no, ten una mente del reino. La mente del reino es la que piensa en las cosas del reino. Dice, poner vuestra mente en las cosas de arriba. Haced tesoros en el cielo, dice la palabra, ¿verdad? Pero entonces si nuestra intención es solamente yo, bueno, el Señor dice, en realidad no estoy ahí en esa ecuación. Ahora Él sí nos bendice. Como dijimos antes, cuando nuestra mente está en Él, la mente de Él está en nosotros. Él dijo, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto os vendrá por añadiduría. Él nos bendice materialmente también, Él nos bendice financieramente también. Pero porque nuestra mente está en el cielo. Es más, yo ni siquiera tengo que mantener orando, Señor, hazme millonario, Señor, hazme esto, Señor, me voy a ayunar por 10 días para que me hagas millonario. No. Pero déjeme decirle que si usted empieza a caminar con el Señor va a bendecir su vida. Si usted empieza a dar al Señor, el Señor va a bendecir su vida. Todas estas cosas vienen por, ¿cómo? Añadiduría. Simplemente es un bono. El Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, dádivas, regalos a sus hijos. Si ustedes siendo malos, está hablando de nosotros, cada uno aquí, todos nosotros, si ustedes siendo malos saben cómo darle regalitos a sus hijos, cuánto más yo, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo nos dará, amén, a nosotros. Nos va a regalar, nos va a bendecir. Sin embargo, cuando Él dice que el que en mí cree que nada os será imposible, todas las cosas las puede hacer, está refiriéndose a las cosas del reino. A las cosas del reino. Por eso Él le dijo a sus discípulos, ok, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. ¿Por qué? Porque eso es el reino de los cielos. Y llévenselo a toda persona por todo lugar. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que hay un Dios en el cielo. Mucha gente hoy en día no sabe que hay un Dios arriba en el cielo. Mucha gente se cuestiona, mucha gente pregunta, mucha gente duda en el Señor. Son ateos, creen en otras cosas, creen en sí mismos. Creen en toda clase de cosas menos en Dios y aún menos en el nombre de Jesús. Entonces Él dice, vayan y voy a hacer señales por medio de ustedes. ¿Para qué? Para que crean. Ahora, ¿sabes por medio de quién quiere Él hacer señales? Por medio de ustedes. Por medio de cada uno de nosotros aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque si tú crees grandes cosas, dice, muchas más grandes que las que yo he hecho vas a hacer. Solamente porque crees. Y ahí es donde está. De verdad creemos que Dios me va a usar ya mismo. De verdad creemos que Dios me quiere usar para que ese cáncer se eche afuera. Nosotros creemos en cosas, pero hay cosas que no creemos. Por ejemplo, muchos aquí, usted no tiene ningún problema en creer que Dios llena con el Espíritu Santo y que Dios bautiza a personas con el Espíritu Santo. Usted lo ha visto en televisión, lo ha visto en la iglesia, lo ha visto en su vida personal. Se escucha en la radio y usted no tiene problema alguno en creer que Dios bautiza con el Espíritu Santo. Pero hay veces cuando dice, ok, ahora ve y ora por esta persona para que sea sana. Es muy, momento, ¿yo? ¿Aquí ya? Sí, ya ve. Háblale con la boca. Abre tu boca y yo la llenaré. Así es como funciona el Señor. Ábrela, di algo. Di hola. Saluda. Sonríe. Amén. El problema es que ni siquiera sonreímos todavía. Dice, haz algo, muéstrale mi amor a esa persona. A veces no creemos. Tenemos fe para creer en el milagro más grande que ha existido, que es el bautismo del Espíritu Santo.
Porque es el milagro absolutamente más grande que puede suceder en la tierra. Porque esa persona es inmediatamente santificada por el Espíritu. Y tenemos fe para creer eso, pero no tenemos fe para creer que ya mismo el tumor se puede desaparecer. Y que Dios lo hace en su nombre, en su poder. Y que lo hace por medio de ti. Amén. El cristianismo no es una religión de espectadores, sino que en realidad es un deporte para todos, que todos son usados, todos participan, todos tienen una parte, todos tienen algo que hacer en él. Entonces, tenemos que empezar a creer, no solamente, tenemos que empezar a transicionar de tener oraciones generales. A veces Dios te pone a orar por alguien y tú empiezas a orar generalmente. Oh Dios, tú sabes lo que necesita. Dios, tú sabes todo. En el nombre de Jesús, todo. Aleluya. Todo, Señor. Haz algo. Oraciones generales. ¿Sabes qué? Las oraciones generales son un simbolismo o son una evidencia de falta de fe. Cuando oramos generalmente significa que tenemos temor. Y no quiero entrar específico. Porque si entro en específico ya las cosas se ponen más peludas. Y ya es como, uy, en serio, espera, no cálmate, ya no. Entonces Jesús, llegando a este muchacho endemoniado, le pregunta al padre, ¿qué está mal con el muchacho? Primero específico, ¿qué le sucede al muchacho? En otra ocasión, acuérdese el hombre junto a la piscina de Bethesda. ¿Qué quieres que haga? Dice, ¿qué quiero que haga? Mira, estoy en el suelo, no puedo caminar. ¿Y qué quieres? ¿Qué estás buscando? Al ciego, ¿qué quieres? Recibir la vista. Él siempre entraba con un específico. ¿Qué quieres? Pero hay veces cuando nosotros vamos a orar por alguien no somos específicos. Vemos que el hombre está en muleta, que tiene de pronto un tumor aquí en el cuello. Señor, bendícelo. Haz tu voluntad. Se le he orado así, ¿verdad? Haz tu voluntad, Señor. No podemos ser más generales en una oración. Amén. Si estuviera Jesús, probablemente le preguntaría, ¿qué te sucede? Oh, esto, ¿qué quieres que haga? Así es como hablaba Jesús. ¿Qué deseas de mí? Entonces, Jesús le pregunta, ¿qué ha sucedido con el muchacho? ¿Qué sucede? El padre le dice, ¿desde hace cuánto está sucediendo? Oh, desde su niñez. Ok, y luego él echa fuera el demonio. Entonces digamos, tenemos que empezar a transicionar nosotros de ser tan generales a empezar a ser específicos. A orar por cosas específicas. Si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, usted tiene que empezar a ser específico con Dios. Tiene que empezar a ser específico en sus oraciones, en sus peticiones. Cuando ore por alguien, específico. ¿Qué es lo que usted ve que Dios quiere hacer en esta persona? Yo estaba la semana pasada en Carolina del Sur, en uno de los servicios, el viernes en la noche, el predicador me tocó el hombro y me dijo, ven a orar conmigo por este hombre. Y era un señor sentado en un asiento, con la pierna sobre el asiento, muletas en el suelo, tenía algo alrededor de la rodilla grande, y oramos por él. Pero otra vez fue una oración como general. Se fue el predicador, yo me fui, me senté al lado del muchacho y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Obviamente tenía algo ¿qué te pasó en la rodilla? Me dijo, no, me caí y me rupturé los ligamentos del ACL. Y yo dije, oh wow, debe estar doliéndote, ¿no? Porque eso es el ACL, eso duele muchísimo. Entonces obviamente esos son probablemente 6 meses en muletas que a una persona le toca para la recuperación. Cuando yo tuve mi problema en el tobillo, ¿se acuerdan? Yo tuve una bota por 2 meses y no fue hasta 4 meses que empecé a jugar soccer de nuevo porque duele. Y la ruptura del ACL es peor todavía que en realidad que la del tobillo. Muchos jugadores de fútbol no vuelven a jugar después de tener un ACL dañado. Entonces yo le dije, voy a orar por ti y el Señor te va a sanar. Ahora, yo no tuve un sentimiento de como decir, yo siento que Dios te quiere sanar. No, yo tengo una certeza de que Dios te va a sanar.
Porque hay una diferencia entre sentir y certeza. La fe no es sentimiento, la fe es una certeza. Y lo dice Hebreos, dice, es la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí es donde está la fe, es la certeza. No tiene que ver con mi cuerpo carnal, sino es con el hombre espiritual. Es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que aún no se ve. Dijo, yo estoy seguro que Dios te va a sanar. Oré por él, no fue una oración explosiva, no lloramos, no gritamos, no saltamos, no corrimos del pasillo. En realidad no sentí, mis pelos no se erizaron y no sentí los rayos que empezaron a caer y empezar a ver y a sentir el ACL reconstruido poco a poco. No vi nada, no sentí nada. Simplemente oré por él. Y luego de orar, es que a veces nosotros queremos ver y sentir y que sea toda una experiencia corporal, ¿no? Y eres sano. Y fue más que todo la experiencia para mí que para el otro me está viendo como... Fue más que todo para mí la experiencia. En serio, cuando Jesús iba sanando, Jesús no hacía el show. El otro, hay veces unos respondían saltando, gritando, llorando, otros no, otros se postraban, pero la experiencia debe ser para la otra persona. Amén, no para mí. Porque yo no estoy siendo sano, es la otra persona. Pero porque a veces nos enfocamos mucho en los sentimientos. Lloré por él, una oración normal. Me fui y yo le dije, yo estoy seguro que Dios te está sanando, créelo y va a suceder. Me fui, él se quedó sentado en su silla, todo el servicio, se fue con las muletas para su casa. Al próximo día me toca el predicador que estaba predicando, este era el sábado, me dice, mira, y el hombre estaba entrando caminando sin muletas. Yo así. Entonces yo dije, ok, gloria a Dios, yo estoy contento. Yo ya sabía lo que había sucedido, pero luego del servicio me acerqué a él y le dije, dame el testimonio, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces él me dijo, no, yo llegué a la casa, me senté, me quité el brace que tenía en la rodilla y de repente me di cuenta que estaba sano. O sea, y me dijo, mira cómo está la rodilla, estoy bien, sano, y hacía esto. Y decía, wow, no salió a correr alrededor de la iglesia, no, pero dijo, estoy sano, ya estoy sano. Y Dios lo sanó. Así, simplemente, es algo que solamente Dios puede llevarse la gloria. Amén. Solamente el Señor Jesús puede llevarse la gloria en esas cosas, porque es Él, es el poder de Él. Y eso es lo que Él nos ha querido convencer a nosotros, de que nosotros tenemos ese poder, de que nosotros tenemos esa autoridad. Y ahora, otro caso, por ejemplo, había, este es un predicador, estaba escuchando, era un día antes de Easter, y él estaba yendo a predicar un mensaje de Easter, y iba caminando al avión, y el Señor le habló sobre la azafata, y le dijo, ella es atea, tiene un problema en la rodilla, háblale. Y él dijo, ok, él no tiene problema con esta persona, le fascina hablar con las personas. No todos tenemos esa personalidad, pero le fascina. Así él de una empezó una conversación con la azafata y hablándole, y le empezó como decimos, le empezó a leer el correo. Simplemente le dijo, tú no crees en el cristianismo, no crees en Dios, eres atea. Y ella dijo, sí, así que mañana es Easter y tú no tienes nada que ver con eso, no estás interesada, ¿verdad? Porque no crees en Dios. Dijo, sí, es verdad. Dijo, ok, el Dios en que no crees me ha dicho que tienes un dolor en la rodilla izquierda y te va a sanar ya mismo. Inmediatamente oró por ella y fue sana. Ahora ponte a pensar, ¿va a creer esa mujer en Dios? Es posible que eso rompa toda atadura en ese momento. Ahora, ¿es efectivo hablarle a una persona de esa manera? 100%. ¿Por qué crees que Dios le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen el evangelio, sanen enfermedades, echen fuera demonios? ¿Por qué? Y dice, yo quiero que todos vean que hay un Dios en el cielo.
porque solamente Dios puede hacer tales cosas. Y Él quiere usarte a ti, quiere usarte a mí. ¿Para qué? Para que las otras personas sepan que hay un Dios en el cielo. ¿Y sabes por qué Dios le gusta hacer esto? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Amen. Tú siendo un padre y teniendo la autoridad de sanar a tus hijos, ¿no lo harías? Teniendo la autoridad de sanar sus dolencias, ¿no lo harías? De sanar sus enfermedades. Claro que sí, por eso Él se entregó en la cruz del Calvario, para sanar todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Por su sangre fuimos curados, por sus llagas fuimos curados, dice la palabra. Hay sanidad en Él, no solamente para el cuerpo, sino para la mente, para el espíritu, para el alma. Hay sanidad para toda parte de nuestras vidas por medio de Jesús. ¿Verdad? Solamente tenemos que creer. Así que Él está deseando bendecir a sus hijos, a toda la creación. Él quiere sanarlos, Él quiere liberarlos de sus opresiones, de sus adicciones, de sus dolores, de sus enfermedades. Él desea hacerlo. Solamente está buscando vasijas disponibles que puedan esparcir lo que Él quiere hacer. Porque la forma como Dios ha determinado obrar en la tierra es por medio de seres humanos. Él podría hacerlo por los ángeles. Él podría agarrar a sus ángeles ya mismo y decirles: sanen a todos en la tierra ya. Podría agarrar a sus ángeles y decirles que hagan esto, o que, mejor dicho, que hagan toda la obra. Pero él dijo: no, yo he decidido obrar por medio del ser humano. Las mismas personas encadenadas son las mismas que estoy usando para desencadenar a toda la humanidad. Los mismos que han estado en oscuridad son los mismos que voy a usar para sacar al mundo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen el testimonio, pero tú y yo tenemos el testimonio. Yo era esto, pero ahora esto. Antes de Cristo esto, pero ahora el Señor ha hecho esto. El Señor me liberó de esto, el Señor me sacó de esto. Entonces ese testimonio tiene poder para liberar a otras personas. Si abrimos nuestra boca, si esparcimos el mensaje, si creemos que Dios quiere usarme. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer entonces? Empezar a orar específicamente. Señor, ayúdame a orar específicamente. Quiero ver promesas específicas de la palabra cumplidas en mi vida. Y empieza a ver esas escrituras y orar: Señor, esto. Tu palabra dice que impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, ayuda a que esto suceda ya mismo, en mí, en tu iglesia, en tus creyentes. Orar específicamente. Eso es lo que estamos comenzando mañana. Estamos comenzando 6 días de ayuno, de lunes a sábado. Los que quieran unirse, es una bendición que puedan unirse. Y vamos a ayunar para que el Señor nos ayude a romper toda cadena, para que nuestros grupos en casas crezcan, se multipliquen, para que personas empiecen a llegar a estos hogares. Porque déjeme decirle que la mayoría de sanidades últimamente han sido en nuestros hogares. No ha sido casi ni una semana sin que una persona sea sana en un hogar, en una de nuestras reuniones en los hogares. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo: vayan a los hogares, vayan a las casas, vayan al mundo, lleven el evangelio, sanen a los enfermos, oren para que sean sanados y liberados. Eso es lo que Él nos está llamando a hacer a todos nosotros. Muéstrenle el amor de Dios, que Dios los ama y quiere sanarlos y quiere liberarlos y quiere darles un nuevo comienzo. Y eso es lo que ha estado sucediendo semana tras semana tras semana. Así que mañana queremos empezar un ayuno para pedirle el favor a Dios, un favor celestial. No que nos haga un favor, sino el favor de Dios. Que el favor de Dios venga sobre nosotros. Orando en el Señor, yo estaba orando al Señor por ciertas promesas de la palabra, pidiéndole dirección, y su respuesta es: ayunen por 6 días. ¿Para qué? Para prepararnos a nosotros para sus bendiciones, para su favor, para todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Hay veces, hay cosas en el espíritu que necesitan romperse. Amén.
Y lo que Dios tiene es sin precedencia. Lo que Dios tiene para nosotros es sin precedencia. Aquí, bajo el sonido de mi voz, hay personas que Dios va a usar para sanar personas, va a usar para profetizar, va a usar para liberar al cautivo, va a usar para evangelizar el mundo, va a usar como líderes, va a usar como personas que se van a levantar hasta otras iglesias, aquí mismo bajo el sonido de mi voz. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es como el evangelio empieza a vivirse en otro nivel, en un nivel de gozo, en un nivel de llenura. Porque cuando ves la mano de Dios obrando, te va a llenar, va a llenar tu vida. No vas a parar de contárselo a otras personas. Wow, Dios hizo esto. Vamos a ponernos de pie. Como estaba un amigo mío, se llama Brandon Millay, se encontró con mi esposa el domingo en el mercado, y lo primero que salió de su boca: acabo de venir de Wells Fargo. Esto es un joven de 16 años más o menos. Acabo de salir de Wells Fargo y oré por una persona y fue sanada. Eso fue lo primero que salió de su boca. Y no estamos hablando de que wow, sí, se me fue el dolor en la uña, ay, wow, gloria a Dios. No, estamos hablando de una persona también que tenía, no sé si, unas muletas. Algo estaba sucediendo, no sé si era la de hip, creo que era de hip o algo. Y la persona fue sana. Ahí en Wells Fargo, en la calle. ¿Por qué? Porque él cree que Dios puede hacerlo. Amén. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Tú simplemente tienes que atreverte a creer. ¿Por qué digo atrévete? Porque a veces hay que hacerlo, hay que empujar, hay que dar ese paso de fe y atreverse a creer. En la fe hay veces hay que ser un poco atrevido, decir: esto no es lo normal, esto es imposible, improbable, pero me voy a atrever a creerlo, que Dios puede hacerlo. Y cuando tú veas algo así en tu vida, inmediatamente la primera llamada que hagas va a decir: no puedes imaginarte lo que acabó de suceder. Eso se llaman los testimonios. Esos son las buenas noticias. ¿Y sabes qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que las buenas noticias engordan los huesos. Las buenas noticias te cambian el rostro. Las buenas noticias te dejan de pensar en cosas bobas, en pequeñeces, en problemas. Te empiezan a hacer enfocar en lo positivo, en el reino de Dios, en las cosas grandes. Te empiezan a cambiar el ánimo, el alma, el espíritu. Que a veces andamos completamente agachados. Ay, tuve que levantarme a la iglesia. Ay, hombre, otro domingo. En cambio, las personas que te empiezan a creer en lo imposible, dicen: ¿dónde está la media? Gloria a Dios. Vamos, tengo que contar lo que ha sucedido. Tengo que ir a testificar, tengo que ir a hablar sobre la gloria. No puedo esperar a entrar por esas puertas. Por eso el salmista David, viendo la gloria de Dios, viendo la mano de Dios en su vida, la liberación de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida, dijo: me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Porque tengo una maleta de testimonios, tengo todo un morral de la gloria y la grandeza de Dios detrás de mí. Tengo toda una maleta de lo que Dios está haciendo. Y otros llegan: Señor, claro, estamos secos, no tenemos nada que compartir, no ha hecho nada, no ha sucedido nada. Lo único de la iglesia es solamente dinero y esto y otro. Y ay, bien. ¿Por qué? No tenemos nada adentro. ¿Por qué? Porque no estamos buscándolo. La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Toca la puerta y se os abrirá. Come on, es tiempo de que alguien empiece a buscar, a pedir, a buscar, a tocar, y que el Señor abra esas puertas. And then He's gonna amaze you. Yo creo y tengo la convicción de que un cristiano debería vivir asombrado. Digan asombrado. Asombrado de Dios.
Ese es donde debemos estar, asombrados y apasionados. Porque cuando estamos asombrados, quedamos apasionados. Dios quiere asombrarnos. ¿Por qué dice la palabra? Clama a mí y te daré a conocer cosas que nunca has visto. Dice, no, pero es que yo pensé que el cristianismo era nada más venir a la iglesia y alzar los brazos. ¡No! Clama a mí y te voy a mostrar cositas afuera. Te voy a mostrar cosas que nunca jamás has visto. Cosas grandes. Ojo no ha visto. Amén. Oído no ha escuchado, ni ha entrado al corazón del hombre lo que Dios quiere hacer en sus hijos. Los que simplemente se atreven a creer. Atrévete a creer que Dios puede. Atrévete a creer el milagro. Atrévete a creer en medio de la corrupción. Atrévete a creer en medio de la oposición. Así tenga oposición en el trabajo, oposición en la familia. Atrévete a creer. Dios puede hacer todas las cosas. Atrévete a creer que todo es posible. Esto no es religión. Dios desea relación. Dios desea que creas en tu Padre Celestial. Oh, aleluya. Padre Celestial. Cuando salgas de aquí vas a salir empoderado y empoderada. Dios quiere usarte ya mismo. Aleluya. Este altar está abierto. Este altar está abierto. Dios quiere usarte. Deja de seguir religión. Empieza a seguir relación. Empieza a seguir relación. Empieza a explotar el máximo de tu Creador, de tu Dios, de tu Señor. Deja de preocuparte si lo tienes todo perfecto en tu vida. Si Él estuviera buscando perfección, lo haría todo Él solo. Si Él quisiera la perfección de sus hijos, no nos usaría. Porque la misma Biblia dice que Él sabe que somos carne. Pero Él desea a alguien que crea, alguien que se atreva, alguien que diga: mi Padre que está allá arriba, Él puede. Mi Padre Celestial, Él puede. Mi Padre Celestial lo puede hacer, lo puede triunfar, lo puede sanar. Oh, aleluya. Él está buscando gente que crea más allá de lo que has creído. Es tiempo de dar ese paso más allá de lo que has creído, más allá de lo que has vivido, más allá de lo que has comprendido, más allá de lo que has visto. Oh, aleluya. Si alguien solamente se atreve a creer, se atreve a confiar que Jesús puede. Aleluya. 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 Hay personas alrededor de tu vida esperándote que hables, esperándote que digas algo, esperándote que ores. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar en este lugar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Oh, aleluya. Que nos ayude, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a creer más allá de lo que hemos creído. Ayúdanos a creer, Señor, que todo es posible. Ayúdanos a creer en lo imposible. Ayúdanos a creer en lo improbable.